Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les ofrecemos el cuarto capítulo de Gnosis titulado El Yo Psicológico. Comencemos. Nos encontramos nuevamente en este camino de descubrimiento espiritual, listos para adentrarnos en uno de los misterios más profundos que existen dentro de nosotros, el yo psicológico, conocido también como ego. Este enigmático ser, que vive en las sombras de nuestra conciencia, ha sido el responsable de nuestras más grandes tribulaciones. Es como un prisionero astuto que ha capturado nuestra esencia más pura y la ha enjaulado, permitiéndole actuar en su lugar. Pero, ¿quién o qué es este ego? ¿Y por qué tiene tal poder sobre nosotros? Es fascinante pensar que el ego no es una entidad única. A menudo nos referimos a él como si fuera una sola fuerza que domina nuestra voluntad. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. El ego es una multiplicidad, una legión de yoes que habitan en nuestro interior, cada uno luchando por su propio control. Estos yoes son la fuente de todos nuestros conflictos internos, y lo que es peor, son la causa de los problemas que enfrentamos en nuestra vida externa. Cada conflicto que experimentamos en el mundo externo no es más que un reflejo de las batallas que se libran dentro de nosotros. El conocimiento de esta multiplicidad interna ha sido transmitido por todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. En el cristianismo, el ego se manifiesta como los pecados capitales, esas fuerzas oscuras que nos desvían del camino espiritual. En la antigua mitología maya, los encontramos como los temibles señores de Xibalbá, gobernantes del inframundo. En el antiguo Egipto, el ego era representado por los demonios rojos de Set, criaturas que vivían en la oscuridad, atacando al alma humana. El Corán los menciona como los infieles, aunque debemos entender que no se refiere a personas externas, sino a los infieles internos que cargamos dentro de nuestra propia psique. Cada tradición, cada cultura, ha encontrado su propia manera de describir esta oscura realidad interna. El ego, este conjunto de yoes psicológicos, no es algo que haya estado siempre con nosotros. Es un agregado, una construcción que hemos formado a lo largo de nuestra vida, e incluso en vidas anteriores, según las enseñanzas espirituales más antiguas. En nuestra esencia más pura, no existía el ego. Nacemos con una conciencia libre, una conexión directa con el espíritu. Pero con el tiempo, a medida que vivimos en el mundo material, comenzamos a añadir estos defectos psicológicos a nuestra psique. La ira, el odio, los celos, la envidia, y tantos otros, se arraigan en nosotros, formando capas y capas que ocultan nuestra verdadera naturaleza. Estas entidades internas, estos yoes psicológicos, no son meras ideas abstractas. Son energías vivas que habitan dentro de nosotros. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, su propia forma de pensar, de sentir y de actuar. Cuando permitimos que uno de estos yoes tome el control, dejamos de ser nosotros mismos. Nuestra voluntad queda eclipsada, y nos convertimos en marionetas de estos yoes que buscan satisfacer sus propios deseos. ¿Cuántas veces hemos actuado de una manera que no deseábamos? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que lamentamos después? Esto ocurre porque en esos momentos no éramos nosotros quienes hablábamos o actuábamos, sino uno de esos yoes psicológicos que había tomado el control de nuestra conciencia. Imagina una persona que se enfrenta a una situación que despierta sus celos. De repente, su mente comienza a proyectar imágenes de traición, situaciones imaginarias donde su pareja le es infiel. Estas imágenes no son más que el resultado de un yo de celos que ha tomado el control. Mientras más se identifique la persona con esos pensamientos, mientras más los alimente, más fuerte se hará ese yo, y más difícil será liberarse de él. Así es como funcionan estos yoes. Se alimentan de nuestra energía, de nuestras emociones, y crecen, haciéndose cada vez más poderosos. Pero, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de esta multiplicidad que habita dentro de nosotros? ¿Por qué tenemos la sensación de que somos siempre la misma persona, cuando en realidad somos un conjunto de múltiples yoes? La respuesta a esta pregunta es uno de los mayores misterios de la psique humana. La primera razón es que todos compartimos un solo cuerpo físico. Nos miramos al espejo y vemos una sola imagen. Este reflejo nos da la falsa impresión de unidad. Pero lo que no vemos es la batalla interna que ocurre detrás de esa imagen. En segundo lugar,
Estamos acostumbrados a las mismas sensaciones físicas que nuestro cuerpo nos proporciona. Estas sensaciones crean una continuidad en nuestra experiencia, lo que refuerza la ilusión de que somos una sola entidad. Además, tenemos una memoria que almacena todas nuestras experiencias, sin importar que yo psicológico haya estado en control en ese momento. Recordamos nuestras acciones como si siempre hubiéramos sido la misma persona, pero en realidad, cada acción podría haber sido el resultado de un yo diferente. A todo esto se suma el hecho de que la sociedad y la cultura nos asignan un nombre. Este nombre refuerza nuestra sensación de individualidad, cuando en realidad no somos esa única entidad. Somos muchos, y esos muchos están constantemente en conflicto. A veces, varios de estos yoes se alían, y nos encontramos actuando de manera inesperada. Otras veces, se pelean entre sí, generando contradicciones internas que nos llenan de confusión y sufrimiento. Los sabios de las antiguas tradiciones espirituales nos enseñan que la clave para liberarnos de esta multiplicidad es la autoobservación. Debemos aprender a observar nuestros pensamientos, emociones y acciones como si fuéramos un espectador externo. No debemos identificarnos con ellos, porque cuando lo hacemos, les damos poder. Debemos observar cómo surgen, cómo actúan y cómo intentan controlar nuestra voluntad. Solo cuando los observamos con desapego, podemos empezar a debilitarlos y eventualmente eliminarlos. El ego, como todo en este universo, está compuesto de materia, energía y conciencia. No es una excepción a las leyes universales. Se manifiesta en nosotros a través de los diferentes centros psicológicos, el centro intelectual, el centro emocional y el centro instintivo. A través de estos centros, el ego se alimenta y se fortalece. Cada vez que permitimos que uno de estos yoes tome el control, le damos más energía, más fuerza. Pero también podemos hacer lo contrario. Podemos aprender a redirigir nuestra energía hacia la eliminación de estos defectos, en lugar de alimentarlos. Un ejemplo clásico de cómo actúa el ego es el caso de una persona dominada por la ira. En un momento de conflicto, esta persona puede perder el control y actuar de manera violenta, diciendo o haciendo cosas que luego lamentará. Durante esos momentos, no es la persona en sí quien está actuando, sino un yo de ira que ha tomado el control. Este yo proyecta en la mente de la persona pensamientos violentos, y la persona se identifica con ellos, creyendo que esos pensamientos son suyos. Pero en realidad, no lo son. Son proyecciones del yo de ira, que busca alimentarse de esa energía emocional. A lo largo de la historia, muchos grandes maestros espirituales han luchado contra sus propios egos. Las antiguas leyendas de Hércules luchando contra el león de Nemea o la hidra de Lerna no son solo cuentos de mitología, sino representaciones simbólicas de la lucha interna contra el ego. Hércules, con su fuerza de voluntad y su astucia, representa al iniciado espiritual que busca liberarse de las cadenas del ego. Cada uno de nosotros es un Hércules en potencia, y nuestra misión en la vida es librar esta batalla interna. El camino hacia la liberación del ego es largo y arduo, pero no imposible. A través de la autoobservación, la meditación y la comprensión profunda de nuestra propia psique, podemos empezar a desintegrar estos yoes psicológicos y liberar nuestra conciencia. Pero debemos recordar que este proceso no se trata solo de eliminar el ego. Se trata también de despertar a nuestra verdadera esencia, esa chispa divina que todos llevamos dentro y que ha estado oculta bajo las capas de ego que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas. En las próximas lecciones, exploraremos temas aún más misteriosos y fascinantes. Hablaremos sobre la cosmogénesis, la creación del universo y las leyes espirituales que gobiernan toda existencia. Nos adentraremos en el poder del sonido y la música, y cómo estos elementos pueden afectar nuestra psique de maneras que apenas comenzamos a comprender. También aprenderemos sobre los chakras, esos centros energéticos que se encuentran en nuestro cuerpo y que, cuando se activan, pueden conectarnos con fuerzas superiores y ayudarnos en nuestro camino hacia el despertar espiritual. El viaje hacia el autoconocimiento y la liberación espiritual no es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. El ego, con todas sus trampas y engaños, no tiene poder sobre nosotros si aprendemos a observarlo y a no identificarnos con él. Al final, todo es cuestión de conciencia. La conciencia es la luz que ilumina las sombras de nuestro ser interior,
revelando lo que antes estaba oculto y mostrándonos el camino hacia la verdadera liberación. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Hasta la próxima y muchas gracias.